Lección número 12 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 17 de junio. El título de la lección de hoy es Otra imagen y la orden de adorarla. El tema central es la importancia fundamental de la adoración y la lealtad exclusiva a Dios como el Creador, en contraste con la adoración de la imagen de la bestia y la idolatría, especialmente en el contexto de los eventos finales profetizados en Daniel y Apocalipsis. Se enfatiza que la adoración es una manifestación de la lealtad y que Dios exige una devoción total. El estudio de la lección de hoy se centra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, 11 y 12, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos a analizar estos pasajes, y luego veremos cómo se conectan con la lección de hoy. Recordemos que como adventistas, entendemos que el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, que presenta eventos proféticos que culminan con su segunda venida y el establecimiento de su reino eterno. Estos capítulos en particular que vamos a analizar, describen el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, enfocado en la adoración y la lealtad. Vemos el surgimiento de poderes religiosos y políticos que intentan suplantar la autoridad de Dios y desviar la adoración de la humanidad. La bestia y su imagen representan sistemas que persiguen al pueblo fiel de Dios, mientras que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es nuestra proclamación final de verdad a un mundo moribundo. El contexto general es el clímax de la historia de la salvación, donde la fe y la perseverancia de los santos son probadas al máximo, pero finalmente, la victoria de Cristo y su pueblo es asegurada. Empecemos analizando Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este versículo nos muestra una potencia que surge de la tierra, lo que para nosotros significa que no viene de las muchas aguas, pueblos y naciones, como la primera bestia, sino de un territorio escasamente poblado. Sus dos cuernos semejantes a los de un cordero, simbolizan características de mansedumbre, inocencia y principios republicanos y protestantes, representando libertades civiles y religiosas. Sin embargo, hablaba como dragón, lo que nos revela que, a pesar de su apariencia benigna, eventualmente ejercerá el poder del dragón, Satanás, e impondrá sus dogmas y leyes. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En este versículo, vemos cómo esta segunda bestia, que interpretamos como los Estados Unidos de América en su fase profética final, ejerce una influencia global. Nos indica que esta potencia no solo tendrá gran poder, sino que lo usará para imponer la autoridad y las doctrinas de la primera bestia, el papado. Para nosotros, esto significa que las libertades religiosas que una vez caracterizaron a esta nación serán erosionadas y se forzará la adoración a un sistema religioso que previamente había recibido una herida mortal, la caída del poder papal en 1798. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este versículo describe el poder engañoso de esta segunda bestia. Para nosotros, las grandes señales y el fuego del cielo se refieren a manifestaciones espirituales sobrenaturales que imitan los milagros divinos. Creemos que esto representa el espiritismo y los falsos avivamientos que se manifestarán en los últimos días para engañar a la humanidad, haciendo que muchos piensen que están obrando bajo el poder de Dios, cuando en realidad es una manifestación demoníaca. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. En este versículo, se subraya el propósito de los milagros, el engaño. Nos dice que el objetivo final de estas señales es convencer a la humanidad para que haga una imagen a la bestia. Para nosotros, la imagen de la bestia es una réplica o reproducción de la unión Iglesia-Estado que caracterizó el poder de la primera bestia. Esto significa que una potencia con apariencia de cordero establecerá una confederación religiosa y estatal, que impondrá doctrinas y prácticas religiosas, utilizando el poder civil para forzar la conciencia, tal como lo hizo el papado durante la Edad Media. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este versículo nos muestra la culminación del poder de la imagen de la bestia.
Se le infunde aliento, o vida, lo que significa que tendrá la capacidad de legislar y ejecutar sus mandatos. Para nosotros, esto implica que esta unión Iglesia-Estado no solo impondrá sus doctrinas, sino que también aplicará sanciones civiles, incluyendo la pena de muerte, para aquellos que se nieguen a adorar o obedecer sus decretos. Es un tiempo de persecución religiosa sin precedentes para el pueblo fiel de Dios. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En este versículo, se describe la universalidad del control que ejercerá este poder. La marca es el sello distintivo de lealtad a la bestia, en contraste con el sello de Dios. Para nosotros, esta marca no es una señal literal en la piel, sino una decisión consciente de obedecer las leyes de la bestia en lugar de los mandamientos de Dios, especialmente en lo que respecta al día de reposo. En la frente, indica una decisión intelectual y consciente, mientras que en la mano, simboliza la participación activa en sus obras o la obediencia práctica a sus mandatos. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este versículo nos revela el control económico que se ejercerá sobre aquellos que no reciban la marca. Para nosotros, esto significa que habrá un boicot económico para aquellos que se mantengan fieles a Dios y no se sometan a los decretos de la imagen de la bestia. Esta presión económica será una de las pruebas más difíciles para los santos en los últimos días, forzándolos a elegir entre la lealtad a Dios y la supervivencia material. En la lección se menciona Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, 11 y 12. Vamos a analizar cada uno de ellos. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Este versículo introduce el tercer mensaje angélico, que para nosotros es de suma importancia. Este versículo proclama una solemne advertencia contra la adoración a la bestia y su imagen, y el recibimiento de su marca. Nos indica la seriedad de la elección que la humanidad debe hacer, adorar a Dios o someterse a los poderes engañosos que se levantan. Es una advertencia que llama a una decisión clara y definitiva. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En este versículo, se describe la consecuencia eterna para aquellos que eligen adorar a la bestia. Para nosotros, el humo de su tormento, que sube por los siglos de los siglos, no significa un tormento eterno consciente para los impíos, sino más bien la irreversibilidad y la perpetuidad de las consecuencias de sus decisiones. Es un fuego que consume por completo y cuyos resultados son eternos, como el humo que sube de una destrucción completa. No hay reposo porque sus decisiones los llevaron a la condenación final. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este versículo es para nosotros una descripción clave del remanente fiel en los últimos días. Este versículo identifica a los santos como aquellos que poseen la paciencia, que significa perseverancia en medio de la adversidad, guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tienen la fe de Jesús, la fe que Jesús tuvo y la que Él nos da, una fe viviente que se manifiesta en obediencia. Este es nuestro llamado, nuestra identidad y el carácter que debemos desarrollar. En la lección también nos sugiere que analicemos Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Este pasaje dice: Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Este versículo nos introduce a la primera de las 7 últimas plagas. En este versículo, vemos que la primera plaga recae específicamente sobre aquellos que han recibido la marca de la bestia y adorado su imagen. Para nosotros, esto es una clara demostración de la justicia divina. Aquellos que rechazaron las advertencias y eligieron someterse a la bestia, ahora enfrentan las consecuencias directas de su deslealtad. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, dice: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este versículo describe el juicio y la destrucción final de la bestia y el falso profeta. Este versículo nos muestra que estos poderes engañosos, que representaron la unión Iglesia y Estado y el espiritismo, y falsos milagros respectivamente, son capturados y destruidos. Para nosotros, el lago de fuego
es la segunda muerte, una aniquilación completa de los impíos y los poderes que se opusieron a Dios, que ocurre al final de los 1000 años. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este versículo nos presenta la escena del juicio milenial y la resurrección de los mártires. En este versículo, vemos que aquellos que fueron fieles hasta la muerte, los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, son recompensados. Para nosotros, esto significa que estos fieles, que murieron por su fe, resucitan en la primera resurrección para reinar con Cristo durante 1000 años en el cielo, participando en el juicio contra los impíos y reafirmando la justicia de Dios. Es una confirmación de la victoria de aquellos que permanecieron leales. En conclusión, los pasajes de Apocalipsis 13, 14, 16, 19 y 20 que hemos explorado, son pilares fundamentales de nuestra comprensión profética del fin de los tiempos. Vemos que una segunda potencia, con apariencia de cordero pero que habla como dragón, surge para unir fuerzas con la primera bestia, el papado, y forzar la adoración a través de la imagen de la bestia, la unión iglesia-estado, y milagros engañosos. Esta coerción culminará en la imposición de una marca, que representa la deslealtad a Dios, llevando a un boicot económico para aquellos que se nieguen a someterse. En medio de este conflicto, el mensaje del tercer ángel advierte solemnemente sobre las terribles consecuencias para quienes adoren a la bestia y reciban su marca. En contraste, se exalta la paciencia de los santos, quienes se caracterizan por guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Finalmente, somos testigos de la justicia divina manifestada a través de las plagas que caen sobre los adoradores de la bestia y la destrucción final de la bestia y el falso profeta en el lago de fuego. El clímax de esta narrativa es la reivindicación de los fieles. Aquellos que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, los mártires de Jesús, resucitan para reinar con Cristo durante 1000 años. Todo esto nos asegura que, a pesar de la intensa persecución y engaño en los últimos días, la fidelidad a Dios será recompensada con la vida eterna y la participación en su reino. Nuestro llamado es a mantenernos firmes en la verdad y en la obediencia, confiando en la victoria final de Cristo. ¿Y de qué manera se relaciona estos pasajes de Apocalipsis con la lección de hoy? La lección se centra en el tema de la adoración, y la gran controversia entre la adoración a Dios y la adoración a la bestia, o a una imagen. Los pasajes que hemos analizado se relacionan con esta lección de la siguiente manera. Número 1. Apocalipsis 13, 11 al 17, la bestia que sube de la tierra y la imagen de la bestia. Este pasaje describe una segunda bestia, el falso profeta, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia y engaña a los habitantes de la tierra, para que adoren a la primera bestia y hagan una imagen de la bestia. La lección menciona explícitamente que el Apocalipsis enseña acerca de la orden de rendir culto a una imagen so pena de muerte. Esto se conecta directamente con el poder que se le da a la imagen para hablar y hacer que mueran los que no la adoren. También se habla de la imposición de una marca, sin la cual nadie puede comprar ni vender, lo que es una forma de forzar la adoración a la bestia y a su imagen. La lección enfatiza que estos pasajes muestran un conflicto entre la adoración a Dios y la adoración a la bestia. Mientras Dios llama a la fidelidad a sus mandamientos, la bestia exige obediencia a sus decretos, castigando a quienes no la siguen. Número 2. Apocalipsis 14, 9, 11 y 12, el mensaje del tercer ángel y la paciencia de los santos. El versículo 9 advierte con severidad a aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y reciban su marca, indicando que beberán del vino de la ira de Dios. Esto subraya la gravedad de la elección de la adoración y las consecuencias divinas. El versículo 11 reitera el tormento eterno para quienes adoren a la bestia y su imagen, y reciban la marca de su nombre. El versículo 12 contrasta a estos adoradores de la bestia con los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La lección explícitamente relaciona Apocalipsis 14, 9, 10 y 11 con la manifestación de la ira de Dios, la cual recae sobre quienes rechazan su verdad y eligen la idolatría. Esto se presenta como la prueba final de lealtad, eligiendo adorar a Dios o a un poder contrario. Número 3. Apocalipsis 16, 2, las copas de la ira de Dios. Este versículo describe la primera de las plagas, donde una úlcera maligna y perniciosa cae sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
Esto es una consecuencia directa de la adoración falsa, demostrando el juicio divino sobre aquellos que eligen adorar a la bestia. Número 4. Apocalipsis 19, 20, la derrota de la bestia y el falso profeta. Este versículo muestra el destino final de la bestia y el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13, quienes son lanzados vivos al lago de fuego. Se especifica que el falso profeta había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esto cierra el ciclo, mostrando el fin de aquellos que promovieron y participaron en la adoración falsa. Número 5. Apocalipsis 20, 4, el milenio y los que no adoraron a la bestia. Este versículo describe a aquellos que reinan con Cristo durante 1000 años, y se menciona específicamente que son los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. Esto subraya la importancia de la fidelidad en la adoración y la recompensa para aquellos que se mantuvieron firmes en su lealtad a Dios. La lección también lo menciona indirectamente al hablar de los que no adoran al Creador y se dispersan. En conclusión, todos estos pasajes refuerzan el tema central de la lección, la adoración como el punto culminante de la controversia final entre el bien y el mal. Muestran cómo se impone la adoración a la bestia y su imagen, las severas consecuencias para quienes la aceptan y la victoria y recompensa para aquellos que permanecen fieles en la adoración al Creador, guardando sus mandamientos y la fe de Jesús. La lección enfatiza que la adoración es solo otra manifestación del mismo principio en juego, el de quien debe ser objeto de la lealtad de los seres humanos. El autor de la lección nos sugiere que analicemos Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Pero este análisis te la dejo a ti, como tarea. Vamos a responder la primera pregunta de la lección. ¿Qué contraste hay aquí, que implica un conflicto entre los mandamientos de Dios y los del hombre? Estos pasajes muestran un conflicto entre la adoración a Dios y la imposición de la bestia. Mientras Dios llama a la fidelidad a sus mandamientos, la bestia exige obediencia a sus decretos, castigando a quienes no la siguen. Esto representa la lucha entre la verdadera adoración y la imposición de un sistema contrario a Dios. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. Lee Romanos 1, 18 al 25, observa el vínculo existente entre Romanos 1, 18 y Apocalipsis 14, 9 y 10, acerca de la ira de Dios. En vista de ello, ¿de qué manera la adoración de la imagen de la bestia es solo otra manifestación del mismo principio en juego, el de quien debe ser objeto de la lealtad de los seres humanos? Romanos 1, 18 al 25 y Apocalipsis 14, 9 y 10 muestran que la ira de Dios se manifiesta contra quienes rechazan su verdad y eligen la idolatría. La adoración de la imagen de la bestia es otra expresión de este principio, pues representa la decisión de los seres humanos de dar su lealtad a un poder contrario a Dios, en lugar de rendir culto al Creador. En resumen, la lección explora el tema crucial de la adoración y la lealtad en el contexto de la profecía bíblica, particularmente en Daniel y Apocalipsis. Destaca que la decisión de a quién adorar es el centro del conflicto final entre Dios y los poderes engañosos representados por la bestia y su imagen. La adoración de la bestia es una imposición que busca la obediencia humana, en contraposición a la adoración exclusiva a Dios, el Creador de todas las cosas. La lección enfatiza que la adoración no es meramente un ritual, sino una manifestación profunda de nuestra lealtad. Adorar a cualquier otra entidad que no sea el Creador se considera idolatría, una traición a Dios que trae consecuencias severas. Solo Dios es digno de toda adoración porque Él nos creó y nos redimió, y cualquier desviación de esta lealtad conduce a la desunión y la condenación. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.